Y pues, ¿cómo vio este 2020 en el país vecino, en Argelia, señora Lamy? Bueno, yo creo que confirma lo que ha dicho Javier, en el sentido de que la población argelina está cada día más desconectada del sistema político que gobierna el país, casi 60 años ya, y que está controlado por la pareja, el Frente Nacional de Liberación y los militares. O sea que esto no ha cambiado y la gente ya se está muy cansada de este régimen porque ven que todas las riquezas del país no han podido conseguir ningún progreso porque viven problemas diarios económicos. Muchas veces hay una falta de alimentos en el mercado, los precios muy altos, sobre todo con el bajón del precio del barril del crudo. Entonces el movimiento del Hirak ocupó las calles casi más de un año ya y fue interrumpido por la COVID-19. COVID-19 que también causó la caída de Bouteflika, causó también la desaparición del actual presidente Tebboune, que sigue convaleciente casi más de 34 días, creo, y eso está poniendo algunos problemas referentes a la Constitución, que un país prácticamente hace casi 6 años que está sin presidente. El primero estaba enfermo, que no podía comunicar, no podía ser visto por la población, y ahora el siguiente está enfermo. Y también otro punto muy importante, la nueva Constitución, que fue votada por 18%. Pues imagínense, una Constitución que no interesa que al 18% de la población. Esta es una gran interrogación que nos tenemos que poner. Eso hay que decir que la Constitución que se ha preparado no responde perfectamente a las expectativas del Hirak, que se han manifestado de todo tipo, o sea, mujeres, jóvenes, jubilados, todo el mundo, todas las capas sociales estaban presentes en este Hirak, que es una cosa también que Argelia no tenía la costumbre de ver esas manifestaciones callejeras y con esa fuerza, con ese ritmo, con esa organización. Este es un mensaje bastante fuerte que debemos tomar para el caso de Argelia. Esto conduce que Argelia actualmente vive aislada, políticamente aislada, y hay una falta de perspectivas frente a la situación política y económica que vive el país, marcada por las consecuencias de la COVID-19, pero también con el bajón que dio el precio del petróleo, que no es de la fecha, sino que ya es de 2014, que empezó aquí el gobierno. Pues parece que no ha podido hacer un plano conveniente para que la situación se pueda mejorar. Y eso también es muy preocupante. Y hay que recordar también que los ingresos del petróleo representan algo como el 60% del presupuesto del Estado. O sea que es una cosa muy importante, y el gobierno tiene que pensar en la diversificación de sus recursos y naciones para hacer frente a ese tipo de disturbios económicos que están sometidos a la economía mundial. Y también es muy importante, y esa es una alternativa, porque si hacemos una comparación entre lo que adoptó Marruecos desde los años 60 como política económica, que fue la reforma agrícola, la agricultura, la pesca, o sea, el sector productivo, y el régimen argelino optó por la industria, una industria tipo llave a mano, o sea que se compraban las fábricas, se ponían, pero no hay muchas que aún siguen vivas hasta ahora, y poquísimas han podido producir algo. Y también la renta del petróleo pues no acostumbra a la gente a trabajar. Como este es de los inquilinos del petróleo, que ya dijimos la otra vez cuando hablo de Libia, que el petróleo no es
no es una gracia, sino que es una desgracia para los países que lo tienen. Y aquí vemos ahora las consecuencias en el caso argelino. Y entre los efectos negativos de la COVID también se añade el peso del gasto del Estado, que el Estado ya no tiene plata para asistir a las colectividades territoriales y por supuesto se han suprimido toda la asistencia que se tenía que poner a la disposición de 1.400 comunas que no se les va a dar. Y también hay un déficit del presupuesto interno del 20% del PIB, lo que es una cosa tremenda, porque Argelia ahora tiene que buscar plata para cubrir ese déficit interno del 20% del PIB, que es mucha cosa. Y está previsto que, según el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que el costo del petróleo no va a moverse hasta 2023. O sea que hace falta mucho camino que correr para conseguir un equilibrio del presupuesto. Y tampoco el coste del barril va a aumentar muchísimo. Si ahora está alrededor de los 40, pues no se espera que llegue hasta el 100 y 109 como llegó hace algunos años. Esto, o sea, el gobierno argelino tiene que pensar en cómo resolver el problema. Lo que se refiere al COVID, pues también hay muchas dudas sobre la sinceridad del gobierno avanzando cifras sobre el COVID-19, porque hay muchas declaraciones falsas. No lo digo porque soy del país vecino, eso es lo que dicen los médicos, los profesores argelinos, que dicen que hoy hubo, por ejemplo, 10.000 a 15.000 casos en Argelia y el gobierno declara 140, 150. El gobierno declara 100 muertos en Argel, la capital, y un profesor del centro hospitalario universitario estaba hablando de 20, o sea que hay un problema ahí. Y también esta pregunta se la ponen la OMS, porque ahora Marruecos es el segundo país con el número de casos en África, después de África del Sur. Marruecos estaba hace algunos días entre 365.000, cuando África del Sur tenía 778.000 casos. Cuando vas a Argelia, pues estamos hablando de 250.000 casos. Se ve el nombre de los test que hizo Argelia, pues estamos hablando de 125.000 tests, cuando Marruecos en la misma época hizo 3,5 millones de test para una población que es más o menos equilibrada. O sea, estamos hablando de 44 millones respecto a los dos países, que no hay mucha diferencia. Hay otro problema también de que los desafíos que esperan Argelia son enormes, son desafíos económicos, desafíos políticos, sociales, culturales, diplomáticos, regionales. El régimen argelino actual debe cambiar la secuencia y ponerse al ritmo de la historia, porque muchas veces como si está fuera de la historia, porque todavía estamos en la Guerra Fría, el bloque comunista, los rusos, los no rusos, las cosas ya han cambiado demasiado y yo creo que el régimen actual está en una incapacidad de integrar a estas nuevas dimensiones en su manera de ver y en su manera de pensar, y es muy importante también crear una identidad y entenderse con su entorno regional y en una atmósfera de paz y de igualdad, porque Argelia y Marruecos, Túnez y Libia, todos el Magreb, todos ser muy fuertes y Europa necesita un interlocutor bastante fuerte. El papel que tenemos esta región a jugar en el mundo, como dijo Javier hace un rato, en el mundo, para Europa, para África, para América Latina también, es muy importante que este bloque esté bastante fuerte para proteger a África y proteger a su norte, que es Europa también. Entonces es muy importante que haya un cambio en la filosofía política de este país vecino. Y con esto termino.
Señora Lamy, muchas gracias por tus observaciones sobre Argelia. Quiero ir con Nur para que nos comente un poco cómo ve ella ese panorama del Estado de Derecho, de libertades, la situación de las mujeres en Argelia, que entiendo que tú eres también argelina, ¿no? Marroquí argelina, ¿puede ser? ¿Tienes el micrófono en silencio? Sí, tengo raíces argelinas. De hecho, mi padre nació en la ciudad de Orán y mis abuelos primero se conocieron en Orán, en Argelia, antes de emigrar a Francia. Bien, yo creo que el tema de Argelia es un tema muy delicado, sobre todo en lo que concierne un poco la vista que tenemos que tener sobre qué implica un poco, qué ha implicado el Hirak a nivel de cuestiones sociales y a nivel de digamos, de logros en temas sociales. Creo que se ha hecho un poco la vista gorda a las causas sociales más importantes que se estaban reclamando en el Hirak a menudo, que estaban relacionadas, por supuesto, con los derechos de las mujeres, con la igualdad, con la no precariedad de las mujeres, con el fin de la brecha salarial, con el fin de la, digamos, de la represión contra las personas LGTB. Pero toda esa atmósfera y todos estos, digamos, problemas que se comparten con Marruecos a menudo, yo creo que en Argelia hay como un carácter muy receloso de hacer comparaciones con países, con el resto de países del Magreb, ¿no? Especialmente con Marruecos. O sea, Marruecos y Argelia comparten la idiosincrasia clara de las zonas rurales y las zonas urbanas muy desiguales social y económica y estructuralmente, ¿no? A nivel de falta de infraestructuras, a nivel de falta de desarrollo de las zonas rurales y la realidad también del éxodo rural que ocurre de las zonas rurales a las zonas urbanas, porque, por supuesto, digamos, las zonas rurales están infradesarrolladas y hay una inmigración masiva a las grandes ciudades. También creo que es muy importante tener en cuenta que se están haciendo muchas reclamaciones sociales estos últimos años en Argelia, pero también se está haciendo mucha alusión al tema de la radicalización islamista que está dándose dentro del propio país. Ya mencionó previamente Javier el tema de la guerra civil, que para mi gusto sí que fue una guerra digamos, en la que islamistas se alzaron contra, digamos, cualquier modo de modernidad cualquier atisbo de modernidad que podía darse en el país. Pero yo creo que es muy importante recrear un poco lo que está pasando con la comunidad argelina también fuera de Argelia, que ha vuelto a Argelia y que está, digamos, propagando ideales un tanto, digamos, fuera de la línea de lo que se espera del Islam moderado que normalmente impera tanto en Marruecos como en Argelia. Digamos que sí que estamos viendo claras radicalizaciones tanto a la vertiente islamista como a la vertiente más salafista, y sí que estamos viendo que dentro del propio país esa emigración de vuelta está haciendo mucha mella y está pasando factura a nivel de ideales, a nivel de rechazo a todo lo occidental, a todo lo moderno, sobre todo por la huella tan grande que supuso la colonización en Argelia. O sea, me gustaría recalcar que en Marruecos también hemos sido colonizados, pero que no tenemos el carácter de haber sido colonizados, que sí que sigue perviviendo en Argelia, dada la brutalidad también de lo que fue en su momento la colonización. Lo que sí que vemos también es que a nivel de cooperación social y a nivel de cooperación con asociaciones, a nivel de activismo social, a nivel de lo que supuso el Hirak, ha habido muy poco contacto con países con los que se comparten muchísimas condiciones, como Marruecos. Creo que es muy importante reafirmar la realidad de que el hecho de tener una democracia en la que se tiene un presidente durante 20 años no dista tanto de tener una democracia con un reino, que digamos que es la principal distinción que siempre ha querido marcar Argelia con respecto a Marruecos y el motivo por el cual nunca se quieren, digamos, comparar con lo que está ocurriendo en Marruecos. Creo que es muy importante realzar la necesidad de un diálogo importante para también caminar en consonancia a nivel social con los cambios que se pueden dar en ambos lados de la frontera con Marruecos. Sabemos que existe una enemistad clara desde hace muchos años, pero también sabemos que para poder evolucionar como países debemos tener en cuenta al vecino más cercano, que es con el que más estamos compartiendo, digamos,
problemática. Es verdad que por el tema del Sáhara se ve con mucho recelo lo que está ocurriendo, digamos, en la realidad marroquí. Hay mucho rechazo al activismo en Marruecos porque no, digamos que se ha interpuesto como una especie de baremo en el que es legítimo o no, dependiendo de lo que Argelia presupone. Yo creo que Argelia tiene que hacer un trabajo de retrospectiva muy grande. Es verdad que es de aplaudir el movimiento del Hera que hubo. También hay que tener en cuenta que sí que hubieron detenciones, que sí que hubo represión en el momento del Hirak, pese a que fuesen pacíficas y pese a que también muchísimas iniciativas sociales saliesen gracias al Hirak. A nivel de violencias y de precariedad, digamos que se encuentra en la misma situación que Marruecos, pese a tener lo que Marruecos no tiene, que es los gasoductos, ¿no?, que reparten al resto de países. Digamos que se ha sumido en una crisis social bastante dura, que sin embargo no trata de no compartir. O sea, yo tengo un poco la sensación con Argelia de que es una realidad siempre muy maquillada, de que tenemos que gastar muchísimo casi siempre para conocer lo que está ocurriendo. Hay una injerencia radical bastante considerable que no estamos viendo en Marruecos, porque Marruecos está siendo mucho más controlada. Por lo tanto, desde mi punto de vista, Argelia debería hacer mucha introspectiva. Nur, muchas gracias por acercarnos tus impresiones